El término protestante se utilizó por primera vez en la Dieta de Speyer en el año 1529 para eludir a quienes cuestionaban la autoridad de Roma. 12 años después, la rebelión de Martín Lutero contra el Papa desencadenaba la Reforma. A lo largo de los siguientes siglos, el término se aplicó a distintas confesiones como los luteranos, los plebisterianos, los baptistas y los anglicanos. Lo que todas esas confesiones tienen en común es su insistencia en el estudio individual de la Biblia, en la sencillez del culto y en la importancia de la oración. Todos esos aspectos se encuentran planteados en la disputa de Lutero contra Roma. Como ya bien escucharon, esto es Crónica Lunares. Yo soy Irving Sun y hoy, martes Dies, 12 de octubre, hablaremos sobre Lutero y sus sucesores. Comenzamos. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Oh, I'm going down to St. James Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. Diversos factores permitieron a Lutero poner fin al dominio de la Iglesia Católica sobre el cristianismo occidental. Entre ellos se cuenta el auge del nacionalismo en Europa. Los soberanos, y en menor medida los súbditos, ya no estaban dispuestos a que el Papa y su aliado, el Sacro Emperador Romano, les impusiera su poder. Esta dimensión nacionalista de la política avivó la difusión de las ideas de Lutero y finalmente de su iglesia por toda Alemania y más allá, especialmente en Escandinavia. Tanto las familias reales danesas como la sueca, que dominaban en solitario la totalidad de la región, adoptaron las ideas luteranas. El crecimiento de las iglesias nacionales luteranas, sin embargo, planteó el desafío de establecer un cuerpo unitario de creencias. Las nuevas iglesias se unieron al suscribir la Confesión de Augsburgo en el año 1530, y mientras Lutero vivió, constituyó un aglutinador para todas ellas. Su influencia sustituía a la de los soberanos. Su mano derecha era Philipp Melanchthon, quien, a pesar de carecer de los dones de Lutero como líder y orador, vertebró intelectualmente a la nueva iglesia emergente, brindándole una base teológica sólida. En el prefacio de una de las obras de Melanchthon, Lutero escribió: «Me veo obligado a luchar contra los canallas y los diablos, razón por la cual mis libros son muy combativos. Soy el rústico pionero que debe abrir camino, pero el maestro Philip me acompaña dulce y amablemente siembra y riega con entusiasmo, pues Dios le ha prodigado dones». En las décadas posteriores a la muerte de Lutero en el año 1546, se produjeron desacuerdos y ciertas divisiones. Este periodo turbulento, agravado por las acciones de la Contrarreforma católica, condujo a la firma del Libro de la Concordia en el año 1580, que suponía la aceptación de compromisos y un planteamiento claro de las creencias que unen a todos los protestantes. Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí para recordarles nuestras diferentes redes sociales. Realmente no son muchas, pero nos pueden encontrar como Crónica Lunares en Facebook. Me gustaría mucho que nos siguieran ahí, que se dieran la oportunidad de saber qué es lo que estamos haciendo. Me gustaría mucho que nos siguieran también en Instagram como cronicalunares.sun o que nos dejaran sus correos electrónicos en cronicalunares.sun
irvingsun.hotmail.com y yo personalmente, Irving Sun, me tomaré el tiempo para contestar todos y cada uno de los mensajes como lo he estado haciendo últimamente. Y pues las diferentes plataformas donde nos pueden escuchar, ustedes saben muy bien, pues obviamente tú ya nos estás escuchando en alguna de estas plataformas que ya la agarraste como parte de tu vida diaria. Pero recuerda que también nos puedes encontrar en Anchor, en Breaker Audio, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Overcast, en Radio Republic, en Spotify, en TuneIn, en SoundCloud. Y recientemente me sentiría muy contento que nos pudieras compartir con otras personas que tú consideres que les gustaría este programa. En YouTube también nos pueden encontrar como Crónicas Lunares Dizun. Ahí nos pueden encontrar y pues vamos a hacer esta pausa y regresamos. En el libro de la Concordia establece los elementos claves y perdurables del programa reformista de Lutero. Entre ellos cabe destacar del énfasis de la sola escritura, la supremacía de la Biblia sobre cualquier otra doctrina tradicional o humana de la Iglesia. Se admitía que la Biblia había sido escrita bajo la influencia del Espíritu Santo y éste, no el Papa, representaba la autoridad última del cristianismo. Uno de los mayores logros de Lutero fue la traducción de la Biblia del latín al alemán, para que fuera más accesible. Otro principio fundamental era el de la sola fide, al que a veces se alude también como el principio de justificación por la sola fe. Pero sostiene que la salvación humana se obtiene por medio de la fe en Dios. Las buenas obras no sirven para lograr la salvación, a pesar de lo que crean los católicos. De las distintas iglesias protestantes que surgieron a raíz de la Reforma, la luterana es la más antigua y es una de las más próximas al catolicismo. Acepta los sacramentos, aunque la mayoría de los luteranos solo reciben 2, a diferencia de los 7 que prescribe el Vaticano, si bien los sitúa por debajo de la oración en la jerarquía de las verdades. También cuenta con obispos y monjes, y a pesar de abogar por la austeridad, sigue incorporando música en el culto, como por ejemplo a Johann Sebastian Bach, que compuso obras para la iglesia luterana. En el siglo XVIII, el conservadurismo del luteranismo homogénico provocó fracturas en su interior. El movimiento pietista exigía un mayor radicalismo, así como el abandono de los lastres de la religión católica, a favor de un mayor compromiso personal en la práctica cotidiana de la doctrina de la Biblia. Se considera que los pietistas inspiraron a John Wesley la fundación del movimiento metodista. Se calcula que hay unos 64 millones de luteranos en todo el mundo. La mayor concentración sigue encontrándose en Alemania y Escandinavia, y el luteranismo es la religión oficial en Dinamarca, Islandia y creo que también en Noruega. También existen comunidades luteranas muy numerosas en Estados Unidos y en algunas antiguas colonias alemanas como Namibia. Igual que muchas otras iglesias, el luteranismo recluta un buen número de nuevos adeptos en los países africanos y asiáticos. El mapa cristiano mundial se reconfigura constantemente por este tipo de movimientos. Si ustedes tienen chance de investigar un poquito más sobre cómo se ha ido ampliando, cómo se han ido haciendo varias ramas del cristianismo ortodoxo, católico ortodoxo de la Iglesia Romana, se darán cuenta que sí, gran parte del mundo
está dominado por la iglesia cristiana, pero no es realmente toda la iglesia que nosotros conocemos, o que normalmente podríamos decir, como nuestra iglesia católica, que es aquí en Latinoamérica, donde más auge ha tenido. En otros países protestantes, pues también se les llaman religiones cristianas, pero ya con otro tipo de simbolismos e ideas y tradiciones y cultos. Vamos a hacer esta pequeña pausa y regresamos con nuestro programa. El libro de la Concordia es un documento histórico compuesto por 10 secciones distintas. Unifica a los luteranos de todo el mundo y se aprobó en el año 1580, con ocasión del 5º aniversario de la Confesión de Augsburgo, en la que Lutero y sus fieles establecieron sus creencias mediante una serie de tesis. El libro de la Concordia lo ampliaron Jacobs Andrea y Martin Chemnitz y pretendía dar coherencia de las diversas partes de lo que entonces era una iglesia en desarrollo. El libro empieza afirmando que el luteranismo traza una línea directa con los principios y las prácticas de la antigua iglesia cristiana y que, en consecuencia, es él y no la iglesia de Roma el auténtico heredero del espíritu de aquella iglesia. Igual que la Confesión de Habsburgo, incluye el Catecismo Menor y Mayor de Lutero, además de algunos otros escritos y sermones suyos. Al ordenarse, todos los ministros luteranos deben jurar obediencia incondicional al libro de la Concordia. El hecho de que se mantuvieran los sacramentos y el estilo tradicional del culto terminó provocando los ataques de los pietistas en el seno de la Iglesia luterana a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII. Como sugiere su nombre, este movimiento promovía una forma de piedad más austera e individual, que se basara en la reiterada lectura de la Biblia y en un modo de vida austero, devoto, que desdeñara los placeres mundanos. Su líder espiritual fue el pastor Philip Jacob Spener, cuyo libro Pia Desideira inspiró a muchos otros creyentes. Uno de ellos fue August Francke, profesor de la Universidad de La Haya, la cuna intelectual del pietismo, a quien hoy se los recuerda sobre todo por haber fundado las escuelas para los pobres. Otro pietista, el teólogo Heinrich Müller, censuró severamente la presencia del confesionario, el altar, la pila bautismal y el púlpito, que le parecían 4 símbolos mudos, y fomentó las reuniones para el estudio de la Biblia y la oración en las escuelas de piedad. En 1517 se hicieron las 95 tesis de Lutero. En 1530 fue la Confesión de Augsburgo. En el año 1580 el Libro de la Concordia y en el año 1675 fue la Pia Desideira. Esto fue Crónica Lunares. Espero que nos haya quedado un poquito claro de cómo se ejerció. Sé que es una pequeña embarrada. Para meternos ya profundamente sobre estas cuestiones del luteranismo, es importante conocer estas plataformas, estas bases, y ya de ahí echarnos un clavado para quien le interesa un poco más hablar sobre el tema en particular, porque pues en determinado momento todos estamos embarrados, seamos creyentes o no, de esta religión, porque la religión protestante vino a ser un movimiento social que se encauzó mucho por los vicios que se tenían antiguamente en las iglesias católicas romanas en ese entonces,
y trató de quitarle ciertos cultos o ciertos gastos que se mantienen o se mantuvieron en su momento.